Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que todo bien. Aquí su profesor Daniel va a empezar con la clase de un pequeño curso de matemáticas en la cual vamos a comprender cómo resolver ese siguiente ejemplo que nos está pidiendo es calcula el valor de los ángulos de este triángulo. Si se fijan ahora ya los ángulos que realmente conocemos o hemos aprendido en la cual, si se fijan ya no tenemos ángulos internos. Podemos observar, si yo tapo esto, pues podemos observar que tengo yo estos ángulos que se encuentran dentro del triángulo. Tengo el ángulo de 35 grados y 6B, ¿no? Pero si se dan cuenta, también son otros tres ángulos que se encuentran al exterior o fuera del triángulo. ¿Quiénes son los ángulos exteriores que se encuentran fuera del triángulo? Uno de ellos es el triángulo A, el triángulo D y uno que me está dando otro ángulo que es el de 124 grados. Para poder resolver este tipo de ejercicios, primero debemos de comprender un teorema en la cual dicta de la siguiente manera. Bueno, lo que dicta el teorema 1, bueno, no creo que es el teorema 2, perdón. Es el teorema 2, en la cual dice que en todo triángulo, un ángulo exterior que se refiere a un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Bueno, para poder comprender este teorema, dije que primero vamos a explicar este teorema, pero para poder comprender este teorema, vamos a intentar resolver este triángulo. Primeramente, vamos a resolverlo como dicen a la antigua, ¿no? Vamos a resolverlo como ya todo el mundo conocemos. Primero, si se fijan, yo tengo un ángulo de 35 grados. Ahora, si yo me olvido de estos dos, fíjense que aquí, como ya sabemos todos nosotros, tenemos aquí este ángulo, me está formando, es un ángulo de 180 grados. Este es el vértice, recordemos que este es el vértice. Entonces, si ya sé que ese es el vértice, de tal manera que debo colocar aquí el compás y medir el ángulo que me hace falta. O puedo hacer el cálculo. Si este mide 135 grados y este es de 180, entonces ya voy a decir que el ángulo A, solución, que el ángulo A más el de 35 forman un ángulo total de 180 grados. De tal manera que nada más este 35 que se está sumando, al pasarse al otro lado del igual, se convierte al restando, que sería menos 35. 180 menos 35 me da 145 grados. Eso quiere decir que el ángulo A que tenemos aquí mide 145 grados aproximadamente. El otro punto o caso a la antigua es que podría yo medirlo y verificar si realmente me da 35 y 145 grados. Si se fijan aquí, acabo yo de centrarlo y aproximadamente sí me mide 35 grados. De tal manera que si yo mido el ángulo de aquí a aquí, me está dando que son como 140 y hasta acá, que aquí está la línea, efectivamente son 145 grados. De tal manera que sí son 145 grados, tanto calculado como medido. Ahora digamos que ya descubrí un ángulo, el ángulo A. Si se dan cuenta, yo tengo otro ángulo que es el ángulo B. Entonces, para poder resolver el ángulo B, yo sé o comprendo que también me está formando un ángulo de 180 grados.
Debemos de recordar que este también es un vértice, de tal manera que la suma de estos dos ángulos, que sería que el ángulo B más el de 124 grados, la suma de estos dos me deben de dar 180 grados. Entonces, este 124 que se está sumando y al pasarse al otro lado de igual se pasa restando, que sería menos 124 grados. Y 180 menos 124 grados nos está dando que el ángulo es de 56 grados. Entonces me está diciendo que este ángulo mide aproximadamente 56 grados. Si yo lo trato de medirlo otra vez con la regla, digo el transportador, el ángulo de aquí a acá, efectivamente sí me está dando 120. Fíjense que acá tengo el 120 y los 4 puntitos que se encuentran aquí aproximadamente sí abarca los 124 grados. Y de acá a acá, sí mide 50 y de esta línea, centrándome en esta línea, aproximadamente sí da como 56 grados. Efectivamente, tanto calculado como medido, me está dando los 56 grados y los 124 grados. Ahora, si digamos que yo ya pude medirlo con el transportador, pues algunos dirán, pues vamos a medirlo. Pues eso sí sería bueno, pero no es como digamos muy convincente para poder resolver este tipo de triángulos. Ahora, fíjense que yo ya tengo son estos dos ángulos. De dado caso que nada más lo único que yo debo de hacer es sumar. Recordemos que las sumas de los tres ángulos interiores que tiene este triángulo me deben de dar 180 grados. Entonces yo debo de sumar es el 35 grados más el 56 grados más el ángulo C, que es el que yo desconozco. La suma de estos tres ángulos me deben de dar 180 grados. Como ya conozco 35 y 56, son los únicos que voy a sumar. La suma de esos dos me dan 91 grados, perdón, se me va a poner, más el ángulo C es igual a 180 grados. Este 91 que se está sumando, al pasarse al otro lado del igual, el lado opuesto de la suma es la resta. Y restando 180 menos 91 me va a dar 89 grados para el ángulo C. Si yo trato de medirlo con el transportador al ángulo C, parece como que si me va a dar 90 grados, pero si lo trato de configurarlo, efectivamente no se alcanza a notar un poco, pero si esta línea la alargara un poco más, sí va a atinarle a los 89 grados. Fíjense que esta línea se ve un poquito gruesa. Si lo centrara así, se ve delgadita. O sea que sí son 90, pero cuando la posiciono bien, se ve que está como que una línea gruesa, o sea que hay una línea que se está separando del 90. De tal manera que sí me está dando 89 grados. Entonces aquí mide 89 grados. Y por último solamente me hace falta el ángulo D, en la cual si yo ya sé que la suma de estos dos ángulos son 89 más D, ya sé que ese me está formando es un ángulo de 180 grados. Para que lo puedan visualizar mejor, quito estos dos ángulos y pueden notar que realmente yo tengo que está formando es un ángulo de 180 grados y yo tengo ya un escrito que mide, o me midió que mide 89 grados. Significa que yo debo descifrar cuánto es el ángulo que me hace falta en el D. Entonces nada más yo trato de resolverlo, que sería que el ángulo D más los 89 grados, la suma de estos dos me deben de dar 180. Entonces es 89 que se está sumando, se pasa restando, que sería 180 menos 90, 180 menos 89, y la resta de ambos me va a dar de 91 grados. Eso quiere decir que debe ser 91 grados. Si se fijan, esto fue muy fácil de resolver, entendible.
de acuerdo, nada más lo único que fue aplicarle es la técnica de 180 grados en todos lados. Ahora, de acuerdo a este ejemplo que estamos viendo, ahora sí podemos llegar a intentar a comprender qué es lo que trata de decir el teorema 2. Si se fijan, dicen que el teorema 2 dice que en todo triángulo un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. ¿Ok? Entonces, permítanme unos momentitos, ahorita voy a dibujar unos triángulos. Muy bien, perdón por las molestias. Si se fijan, acabo yo de dibujar los 3 triángulos, pero para poder comprender primero, fíjense que yo acabo de dibujar un triángulo en el cual el triángulo tiene los 3 ángulos, ¿sale? Ahora, de acuerdo a estos 3 ángulos que estamos apreciando en este triángulo, debemos de recordar que la suma de estos 3 ángulos, que en este caso la suma sería el ángulo M más el ángulo Q más el ángulo N, la suma de estos 3 ángulos me deben de dar 180 grados, ¿sale? Recuerden que los ángulos internos que se encuentran adentro del triángulo, los que se encuentran interior o adentro del triángulo, siempre la suma de estos 3 ángulos te deben de dar siempre 180 grados. Ahora, una vez que ya sabemos que este es el ángulo N, que lo puse acá arriba, este también sería la N, nada más que no la puse. Este sería el ángulo M, que también lo puse acá, M y M, solo que este no lo puse. Y el ángulo Q, solamente que aquel de medio no lo puse. La razón de que no se los he puesto es porque realmente digamos que no se necesita pues para no confundirlos mucho. Esperemos que no los vaya a llegar a confundir tanto. Bueno, lo que trata de decir el teorema es que dice que en todo triángulo, fíjese que yo tengo 3 triángulos, un ángulo exterior. ¿Cuál es el ángulo exterior? Este es el exterior, este también es el exterior, y este también es el exterior. Un ángulo exterior que se refieren a estos 3 es igual a la suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes a él. Si se fijan, digamos que yo tengo este ángulo, el exterior, de tal manera que la suma deben ser los 2 ángulos que yo tengo que no son adyacentes a él. Es como si vamos a comprender lo que realmente estos 2 ángulos no están pegados a de tal forma que la fórmula o la ecuación que queda es que el ángulo, como dice aquí el teorema, el ángulo exterior, que es ese, es igual a la suma de los 2 ángulos interiores, que es el ángulo M más el ángulo Q. La suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes a o sea que no están, ninguno de esos dos están pegados o juntos o cercas, o no están, digamos, muy cercas al ángulo exterior, sino que están muy lejanos. Entonces se refiere que este ángulo es la suma de estos dos. Entonces, para el ángulo P, esta sería la ecuación para este triángulo. Para este triángulo dice que el ángulo P es igual al ángulo M más el ángulo N. Entonces, para este triángulo dice que el ángulo exterior P es la suma de los 2 ángulos interiores, que es el M y N. Y la otra sería que el ángulo R es igual al ángulo N más el ángulo Q. De tal manera que estos 2 ángulos que no son adyacentes al ángulo R, o sea, como están muy lejanos o están muy lejos, se refieren a que son suma de estos 2, que es el ángulo N y Q, porque están interiores, en la cual te da el total del ángulo de su ángulo exterior. Muy bien. Ahora, de acuerdo a este ejemplo que acabamos de resolver, pues ya está resuelto. ¿Qué les parece si lo vamos a comprobar aplicando este nuevo teorema? ¿Sale? Ahora, al aplicar este nuevo teorema,
para este ejercicio, otra vez, perdón, si se fijan, yo acabo de borrar los resultados, pero aún así yo tengo escrito los resultados acá abajo, de tal manera que nada más voy a intentar resolverlo así. Y lo comprobaremos con este nuevo teorema que lo vamos a aplicar. ¿Sale? Si se fijan, hay que recordar que yo tengo estos dos ángulos. Uno tengo en el externo y otro en el interno. De estas tres figuras, el que más se acerca es este. Porque si se fijan, yo tengo aquí, este es el ángulo, que es como el ángulo P. Y yo tengo estos dos ángulos, a pesar de que este está uno, pero yo tengo estos dos ángulos adyacentes. De dada manera que la suma de estos dos ángulos, que va a ser de 35 grados, más el ángulo C, la suma de estos dos ángulos son igual a 124 grados, que es el exterior. Aplicando este teorema, que la suma de estos dos ángulos es igual a 124 grados. Bueno, que lo puse al revés, ¿no? O lo puedo ponerlo, aunque lo haya puesto por revés, también lo puedo ponerlo así, que sería 35 más el ángulo C. O sea, es lo mismo, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo esto, lo único que sí yo estoy observando es que el ángulo, empezando desde acá, el ángulo, este 35 que se está sumando, al pasarse al otro lado del igual, sería restándose. Entonces sería menos 35. De dada forma que el ángulo C es 124 menos 35, me está diciendo que vale un ángulo de 89 grados. ¿Sale? Entonces, este 89 es colocado aquí, porque ese es el ángulo C. Entonces el ángulo C vale 89 grados. Ahora yo ya tengo estos dos ángulos, y como yo tengo un tercero, que es el B, recordando que la suma de los tres ángulos interiores, la suma de los tres ángulos me deben de dar 180 grados. Entonces, como yo tengo tres ángulos interiores, que en este caso es el de 35 grados más 89 grados más el ángulo B, la suma de estos tres me deben de dar 180 grados. Sumando 35 más 89, esto me está dando 124 grados más el ángulo B, que esto es igual a 180. Este 124 que se está sumando al pasarse al otro lado del igual sería restándose, que sería menos 124. Y 180 menos 124 me va a dar es un ángulo de 56 grados. Entonces este ángulo B que me hacía falta dice que tiene un ángulo de 56 grados. Una vez que ya tengo los tres ángulos adentro, puedo resolverlos por el método que sería como lo expliqué hace rato, o puedo resolverlos aplicando por el teorema 2. En este caso, si se fijan, yo quiero encontrar el ángulo D. ¿Sí? El ángulo D, si digamos que yo, olvidándome de lo que está en el C, yo ya tengo un ángulo D en la parte de arriba, que en este caso es el exterior, en la cual la suma deben ser las partes de abajo, que deben ser interiores. Entonces el ángulo D, el ángulo D es igual a 35 más 56 grados. ¿Sale? El ángulo D es igual a 35 más 56 grados, y me va a decir que el ángulo D de 35 más 56 es aproximadamente a 91 grados. De tal manera que este ángulo me va a dar 91 grados. Y repitiendo acá, tengo aquí el ángulo A, y como tengo dos ángulos interiores adyacentes, me está indicando que el ángulo A es igual a 89 grados más 56 grados.
Entonces el ángulo A de la suma de esos dos, de 89 más 56, es igual a 145 grados. O sea que este tiene una magnitud de 145. ¿Vale? Bueno, comprobando con lo que hemos resuelto anteriormente, si se fijan que el ángulo A es 145, el ángulo C 89, el ángulo D 91 y el ángulo B 56. O sea que resolviendo por el teorema 2, efectivamente sí, el teorema 2 sí está funcionando correctamente para resolver este tipo, para estos triángulos, ¿no? Bueno, por el momento sería todo el video. Espero que lo hayan comprendido, les haya gustado. Espero que les sirva mucho para poder fortalecer un poco más los conocimientos en matemáticas. Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal y consultar más videos para que puedan fortalecer un poco más a la materia. Y por favor darle un buen me gusta a este video para que así pueda seguirme inspirando un poco más en continuar de seguir subiendo este tipo de material de acuerdo a los ejercicios de matemáticas. Entonces aquí despidiéndome y nos vemos hasta la próxima.